Doctor Ocampo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días a los oyentes de UCI TV. Es un tema muy álgido, que se ha recrudecido en este tema de la pandemia. Es cierto, se ha subido más todavía. Sí, efectivamente, porque justamente la convivencia hace que esta situación se vuelva una espiral de violencia. Entonces, la ley se ha puesto en dos supuestos. Primero, en dar una sanción penal por un lado, pero también dar medidas de protección. Entonces creo que en ese aspecto debemos centrarnos, en las sanciones penales y en las medidas de protección. En este tema de la protección ya tiene que ver la psicología, entiendo, o no necesariamente. Mira, ante un evento de violencia que es una conducta, un hecho que tiene que ver con la muerte de la persona, con las lesiones que se pueden causar a la persona, con atentados a su integridad psicológica o libertad sexual. Y estamos hablando de la persona y los hijos, si es que los hay. En principio, la ley protege a la mujer por su naturaleza de género y segundo, a los integrantes del grupo familiar. Pero en igual caso, la ley sanciona cualquier grado de violencia que se genere a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Lo que te acabo de decir, que efectivamente es desplegar una conducta para causarle daño, la muerte. Por ejemplo, sin llegar a la muerte, pero una violencia familiar. La violencia familiar nace desde el momento que, por ejemplo, la persona comienza a controlar a la víctima, comienza a insultar, comienza a degradarla, comienza a humillarla, comienza a darle la pequeña cachetada o el jalón de cabellos. Y de ahí viene esa espiral que se va generando y termina en agresión física. Entonces, y a veces mucho cuidado con la dependencia. Lamentablemente, eso termina en feminicidio. Entonces, creo que la salud mental en el Perú está muy deteriorada. ¿Esos cuadros en qué niveles socioeconómicos se ve más? Mira, aunque parezca mentira, creo que también se da en los socioeconómicos medios altos, en una escala de un 20-30%. Evidentemente, en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes es mucho más. Razón por la que hay todo un sistema ya de protección que se ha generado a nivel de la Policía Nacional, Ministerio Público y los juzgados especializados, ¿no? ¿Cómo se reconocen los actos de violencia psicológica? Justamente lo que hablábamos, ¿no? El tema de control, el toma de dependencia, porque el agresor quiere tomar control de todas las decisiones que pueda tomar la persona, hasta en el modo de vestirse, controlar sus llamadas telefónicas, con quién habla, revisar los mensajes de texto. Entonces, todo eso son actos que al final constituyen una afectación a tu intimidad, a tu desarrollo como persona y a tu personalidad. Si la víctima no puede denunciar, ¿alguien lo puede hacer por ella? Por supuesto, Rodolfo, esa es una muy buena pregunta, te lo agradezco, ¿verdad? Porque hay la mujer sometida, la mujer agredida o el integrante del grupo familiar que no pueda denunciar, lo puede hacer un familiar, lo puede hacer un tercero, un vecino que escuche los gritos, el auxilio, puede pedir la intervención de la policía, también lo puede hacer el defensor del pueblo, también lo puede hacer el fiscal que se entere, y es muy sencillo en verdad. O sea, esta norma no es rígida, puedes hacer una denuncia verbal y la policía está en la obligación de tomarte tu denuncia, el fiscal o el juez de familia. Yo he visto casos de actos de violencia, la mujer hace la denuncia o la policía acude en su defensa, pero después retira la denuncia. Eso sucedía en la norma anterior. A partir del 2015 que se da esta norma, y a partir de su texto ordenado que se da en el 2019, ya no hay ni conciliación ni retiro de denuncia. ¿Sabes por qué, Rodolfo? ¿No le permiten? No le permiten. ¿Sabes por qué? Porque acá hay afectación de derechos fundamentales, como es la integridad física, la salud, porque de hecho que esto ya se ha tipificado como delito. Entonces es perseguible de oficio. Yo te comentaba antes de entrar al detalle, la norma establece, para los casos de feminicidio, penas hasta 35 años. Pero para las lesiones graves, penas entre 12 años. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Entonces, penas, digamos, para las lesiones leves, 3 a 6 años. Y las que parecen faltas, el jalón de orejas, el golpearle la mano o hablarle fuerte, causarle un daño psicológico, tiene pena de 1 a 3 años. Entonces, creo que es bueno hacer un poco de docencia para que la víctima denuncie, 1, y 2, que el agresor sepa que una vez iniciado un proceso no hay vuelta atrás, no hay conciliación y no hay renuncia a
a seguir con el proceso. Claro, porque supongo que la lógica ya no es solamente la víctima, sino la sociedad que está, sí, digamos... y como te digo, la lógica es que hay derechos fundamentales, la integridad física, el derecho a la vida. Lo que te están trastocando es tu entorno personal, tu personalidad, con la manipulación, con la agresión, con la humillación, con el golpe. Entonces, definitivamente la Constitución protege a la persona como ser humano y la integridad física y psíquica también, evidentemente. Sin ánimo de molestarlo al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ya vimos en televisión cómo agredieron a la esposa, parece que hay un conflicto interno, pero luego se han amistado y ahora están juntos de cara a las elecciones municipales. Así es. Por ejemplo, esos detalles creo que es muy típico de esa ebullición que se da. Primero la amenaza, primero el golpe, primero la ofensa. Llega un punto en el cual llegan las agresiones de máxima violencia y después viene la luna de miel. Y ese es el círculo vicioso de la cual no pueden salir muchas víctimas. Entonces, nuestro llamado a las mujeres que se empoderen, que no se dejen dominar, que no se dejen amedrentar, que no se dejen someter, que denuncien el hecho y que cuenten a sus familiares y pidan ayuda, porque de verdad nuestra sociedad está siendo víctima de mucha violencia. Mira, el año pasado ha habido 138 feminicidios, Rodolfo. Increíble. Hoy, hasta el mes de julio, casi 100 feminicidios. Última pregunta. En el proceso de violencia familiar, ¿el juez puede fijar una pensión de alimentos y definir a quién se le otorga la tenencia y custodia de los hijos? Estamos hablando de un proceso que no termina todavía. Así es. El juez tiene la facultad, primero, de tomar medidas de protección, como son retiro del agresor, prohibición de comunicación, prohibición de acercarse a la víctima, hasta hacer un inventario de los bienes si es que los hubiera. Y como medida cautelar, porque hay que cautelar el derecho de los niños, puede fijar una pensión de alimentos y decirle al victimario, ¿sabes qué? Tú puedes visitar a tu hijo de tal horario a tal horario. Y además decir a la madre, tú tienes la tenencia. Pero una recomendación, Rodolfo, cuando uno tiene esas medidas, son provisionales. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahí dice, no, ya tengo mi pensión de alimentos. No, tienes que ir al juez de paz a demandar tu pensión, porque ahí se va a fijar pensiones de vengadas, claro, y otros temas, ¿no? Entonces, esos son provisionales. Entonces, lo ideal es que después tú hagas tu demanda de tenencia, tu demanda de régimen de visitas. La mujer tiene que conocer eso. La mujer tiene que conocer y tiene que empoderarse y tiene que dejar el miedo de un lado y recurrir a un familiar, a un amigo, o llamar a la línea 100, que es del Ministerio de la Mujer, y pedir ayuda. Muy bien, doctor Ocampo, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia, muy gentil.